Sí, y también me hizo una pregunta muy buena Marta, pero quisiera que estuviera aquí para poderla contestar, porque tiene que ver con lo que veíamos anteriormente. Bueno, no sé si antes, En lo que llega. en lo que llega, tengan alguna pregunta. Sí. Adelante. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que platicamos de las categorías. Entonces, a mí me dicen, pues sí vas a ser candidato, pero me dicen en junio, ¿verdad? Yo estaba en la dirección de planeación y dije, a ver, o me dedico a investigar, o me dedico a administrar aquí en la universidad, entonces tomé la decisión de reincorporarme como docente. Y desde ese momento dije, y le eché a la vista, que voy a ocupar de aquí a 4 años para acceder al nivel 1. Y el principal es que, de aquí que me presente, a esos 4 años, estamos hablando de 2025. Tienes tiempo suficiente para Entonces, publicar. son 4 productos de artículos. De esos 4, al menos uno, tengo que ir como autor principal. O 6, donde vaya como coautor. Sí. Yo te recomiendo que saques el mayor número posible de autores principales. CONACYT es un criterio, perdón, el SNI es el criterio número 1. Siempre, pues tú mismo lo dices, ¿no? Siempre dan más importancia al autor principal. Y luego el segundo término ya vienen los coautores. Sí, cuenta mucho. Y artículos, no libros. Artículos científicos y en revistas de primer nivel. Si tuviéramos dinero para entrarles a las OPC, que son las que dan mayores factores de impacto, sería buenísimo. Yo sí tengo algunas publicados, pero pues porque la Unión Europea nos los ha pagado en el proyecto y es coautoriado con gente de la Unión Europea. Ahora, hay otra forma también de pivotar, de que tú pivotes. Mira, qué bueno que ya vino. Se ha hecho un vicio. Sí, se ha hecho un vicio y es un vicio negativo que va en tu contra. Que sucede muchísimo en todos lados. Puedes ser víctima o de que te roben la información que ya tienes para un artículo. A mí, yo tuve una experiencia muy desagradable en febrero de este año. Sí, pero muy desagradable, como no tienes idea. De que estaba un amigo, compañero, que era muy amable conmigo y su mujer, no es su esposa, es su mujer, son pareja. Y también los veía muy amables y todo. Y me dieron mucha confianza. Y entonces me decía él, dice, ayúdame, yo necesito publicar y quiero, sí, yo te echo la mano, no hay problema. Y le dije, ven, y le fui explicando en la medida de lo posible, en ratitos, porque estábamos allí, somos vecinos de cubículos. Y el cuerpo académico me había pedido que elaborara el marco teórico para un artículo científico. Va a ser de equipo, pero nos repartimos. Siento el método, Sí, tú haces esto, tú haces lo otro. Yo me encargué del marco teórico metodológico y prácticamente por sí mismo casi lo tenía en forma de artículo. Y le mostré a él como paso. ¿Qué crees que hizo? Le tomó captura y se lo fusiló. Lo presentó en un congreso. No, hay que tener mucho cuidado. Yo la verdad he confiado a veces en tanta gente y en tantas personas y es muy raro que alguien te haga eso, pero sí hay quienes lo hacen. Entonces, ¿Y usted cómo se dio cuenta que lo presentó en un congreso, maestro? Porque la pareja dijo, hay que ver lo del congreso y todo, y el trabajo que enviamos. Y dije yo, ¿cuál trabajo? Pues si no han enviado nada. Pero yo ya para eso yo me había comprometido con el cuerpo académico de que yo iba a hacer ese trabajo y se los estaba enviando.
Cuando él me pidió que yo le mostrara trabajos para él orientarse, porque yo no alcanzaba a dar una clase o una explicación global, sino le iba orientando, que te voy a decir, la mejor forma de hacer investigación es estar cerca de un investigador. Es la mejor forma, estar pegado a alguien que tenga experiencia. No hay otra forma de hacer investigación más que estar pegado a un investigador o una investigadora. Bueno, entonces yo le estaba apoyando, le estaba diciendo, mira, elige tu línea de investigación, así, más o menos, haz esto, haz el otro, etcétera, etcétera. Y entonces fue una indiscreción de la pareja que delante de mí le dijo, hay que checar lo del congreso, del trabajo que enviamos. Y me quedé yo de acuerdo, a ver, ¿enviaron trabajo? Si me habías dicho, le dije a él, si me habías dicho que no tenía nada, que lo estaba orientando. Y se puso, pues, medio descolorido y todo. Y ese trabajo, así como se los di a ellos para que se guiaran, pero como guía, ya lo tenía el cuerpo académico. Cuando se enteró una doctora, que es la líder del cuerpo académico, se dio una enojada y luego tuvo el descaro, le estoy comentando cosas intimidades, pero bueno, tuvo el descaro la pareja de ir a pedir que incluyeran a su pareja, que lo incluyeran en el cuerpo académico. Y él dijo, no, no, la verdad, discúlpanos, pero no es posible, bla, bla. Terminaron peleados. Y entonces nos dimos cuenta que habían metido lo poco que le habíamos dado que no estaba terminado a un congreso, que tú sabes, te admiten fácilmente y no pasa por muchos filtros. Y entonces se pelean, no se hablan hasta la fecha. Y están de vecinas, ese es el problema. Pero lo más grave de todo esto es que porque yo tengo allí menos de un año, yo estaba antes en la Universidad de Guadalajara y dejé allí para irme al TEC, al Mario Molina, a hacer investigación y entonces le comenté yo a la líder, pues lo que había sabido de los problemas que había tenido anteriores. Sí, dice, nos peleamos y nos agarramos, pero fuerte, sí, hubieras visto como si fuéramos no académicas. Mira, qué barbaridad, qué pena me da. No, y yo, déjenlos que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero entonces se corrió la voz, pero como sí, pues sí, reguero de pólvora. Que me llama un alto directivo, oye, ¿te pasó esto? Sí, efectivamente. No, dice, pues ya todo el mundo lo sabe, sí. Él siguió trabajando, ese, pues ¿cómo le podemos llamar? ¿Alumno, compañero? No, es compañero de trabajo. Sí, es... Yo le estoy comentando eso para que tengan mucho cuidado. Sí. Hasta en las mejores familias, ¿no? Que tengan mucho cuidado con el manejo de información, por eso yo le digo a él, y yo a veces les digo a él, cuido, dice él, préstame tu mochila cuando vamos a... No, esta mochila de animal, No, las son todas. ¿Por qué? Porque yo le dije al doctor, le dije, ¿sabes qué? No quiero llevarme mi laptop, porque ya he tenido la experiencia que una vez me robaron mi laptop en el aeropuerto. Y no lloro por el laptop que te cuesta 30,000 pesos con todos los aditamentos, todo, ¿no? Lloro por la información que traigo allí. Ahí traigo proyectos de la Unión Europea, información que me sirve para proyectos de la Unión Europea. Bueno, con decirte, volviendo al caso, se regó y todo el mundo me dijo, dice, de eso viven ellos, de estarse fregando los trabajos de los demás compañeros. Y van y dicen, a ver qué tienes aquí, y van y se lo sacan y luego ¡pum! Dice, se ha dado el caso de que estaban publicados, ¿no? Pues malamente, pero se corrió la voz y todo el mundo lo tiene así ya bien tipado. Entonces lo que les digo aquí es esto. El consejo es este: elijan bien, muy bien a su partner. A sus amistades. Sí, elijan muy bien a su coautor, que saben que primeramente si es su coautor
para poder él, por su cuenta, presentar en un congreso o algo, tiene que pedir esa autorización. Y además tiene que ser con el nombre de ustedes, porque hay quienes se apropian de él y borran el otro nombre y lo presentan como suyo. Ya se han dado, a mí me han dado casos de ese tipo, que he parado, como no tienes idea, y he puesto en ridículo a doctores de Colombia y de otros países que han hecho eso con mis trabajos, y digo, oye, ese trabajo es mío, y yo aviso a sus universidades para que sepan la gente, el tipo de gente que viene, ¿no? Entonces, mi consejo es ese: revisen quiénes van a ser sus coautores, que sea de absoluta confianza, que no les saquen la información que ustedes tienen y luego él lo publique por su cuenta. Detalles de ese tipo que son sumamente relevantes para este rollo. La pregunta que me hiciste es una pregunta muy buena, buenísima, porque tiene que ver con todo esto. Mira, cuando hablamos del gel, ¿sí? Es importante no solo alinearlos a tu línea de investigación, valga la redundancia, alinearlos a tu línea de investigación, sino que en tus trabajos, cuando tú lo haces, el general, después del abstract tienes que poner los códigos donde quieres que las compañías indexadoras te lo envíen allí, ¿sí? Y al menos tres, pero puedes poner hasta 5, no más de 5 y no menos de 3, y considerar que al menos uno sea siempre estable. Siempre sea estable, sea el mismo, para que siempre te identifiquen en una misma línea. Y los demás tú puedes, si hay 2 o 3 que son estables, magnífico, o sea, porque puedes elegir tus palabras clave para tu línea de investigación que sean constantes, pero como tus trabajos hay cierta diversidad, tú dices, aunque sea impuestos, por ejemplo, tu tema, puedes decir, sí, pero esto tiene que ver con pensiones. Entonces, si buscas en GEL pensiones, ¿dónde queda estudios de pensiones? O no sé cómo diga allí y qué GEL es. Entonces, y tú me dijiste, ese es mi tema principal, no impuestos, sino pensiones. Entonces, vete por ahí, por pensiones, y luego el segundo término pones impuestos, ¿verdad? Tú mismo tienes que jerarquizar y darles a las compañías indexadoras hacia dónde quieres que te alineen tu trabajo, y lo tienes que hacer en el primer envío que les hagas a las revistas. Pon allí, además te lo van a pedir cuando estés llenando los CBUs de CONACYT, que digas allí cuáles son las palabras clave. No te piden el GEL, pero te piden las palabras clave. Pero lo que estoy comentando también es que el GEL cruza por todos lados, y sobre todo en las áreas internacionales. Y ya les dije, si quieren internacionalizarse, no tienen otra más que adaptar su nombre, a anglosajonizarlo. ¿Sí? Yo he usado eso. ¿Saben desde cuándo lo uso? Desde 1978, que estaba haciendo mi maestría en Los Ángeles. Porque yo llegaba a José Guadalupe Vargas Hernández, y entonces todo el mundo en la universidad me decía Mr. Hernández, y no soy Hernández, pero si es tu last name. Se confundían y mi last name es Vargas Hernández. ¿Pero por qué? Entonces me explicaban todo. Y desde entonces tuve que anglosajonizarlo. Entonces ahora no me cuesta trabajo, porque a veces me dice la gente, oye, te busco como José Guadalupe Vargas Hernández y encuentro muy poca información o no muy relacionada contigo, etc. No, le ves que estás mal, tienes que poner mi nombre anglosajonizado. Ya les dije la ventaja de hacer eso, de que entran a los círculos internacionales. De lo contrario, solamente en español, y en algunos países, incluso sudamericanos, usan, en vez del primer apellido que nosotros usamos, el del padre, usan el de la madre. Entonces te mandan siempre a otro. Entonces, por eso es que a veces dice muchos se quejan, oye, tengo muy pocas citas y tantos trabajos tan buenos que he hecho, pero
es que a lo mejor estás enviándoles señales equivocadas a las compañías indexadoras. A ver, búscate. El que está en la biblioteca virtual de allí del CUSEA es muy bueno, porque cuando todos nosotros allí le pedimos, oye, me están pidiendo la relación de citas de JCR o Scopus, ayúdame a localizarlos. Y él hace búsquedas no solamente con el nombre que, como dijéramos, en tu nombre de artista, sino con otros nombres que están cercanos a eso. Y te dice, mira, te encontré esto, sí, como te pones todos los artículos, pero también encontré estos otros acá, y encontré en Hernández esto que es tu trabajo, no, sí es mi trabajo. ¿Por qué carajos a pesar de eso me lo enviaron allá? Te digo, es que el problema es, por ejemplo, si tú publicas en una revista, vamos a decir, de Polonia, pues tienen otra cultura, ¿no? Y te lo mandan a otro lado. Entonces, aquí lo importante es eso. Ahora, si no piensan, no tienen pensado, y ustedes están jóvenes, claro que deben de pensar en eso, están muy jóvenes, en internacionalizarse tarde o temprano, o que otros investigadores de otras partes del mundo tengan acceso a sus trabajos y los citen adecuada, correctamente, porque si no me los van a citar como con el segundo apellido, y entonces les mandan una señal equivocada, va a ir a parar a los mismos índices, pero en la letra equivocada. No sé si me da a entender. Entonces es importante que, y no cambien de nombre, porque otra vez, a pesar de que es inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial como maneja todo eso, pero todavía se cometen muchísimos errores, pero muchísimos errores hay de esos, ¿eh? Entonces muchas de las veces, ¿por qué no tengo tantas citas? Pues a lo mejor estás enviando las señales equivocadas a las máquinas, porque son máquinas estas. No crean que... Anteriormente sí, cuando yo estudiaba mi doctorado, recuerdo que nos íbamos, había en las bibliotecas unos libros gruesotes así, que se publicaban mensualmente, se llamaban Index Business, no me acuerdo, y como el Index, el Social Sciences Index, el Business Index, etc. Entonces iba uno y ahí buscaba como un catálogo, a ver qué se publicó en comportamiento organizacional, qué hay en esta área, y ahí veían todos los artículos, pero eso era antes. Ahora con la inteligencia artificial se va rápido a lo que, en las bibliotecas virtuales, a lo que realmente quieres encontrar, ¿no? Entonces, facilitemos el trabajo, porque también las máquinas no tienen ese criterio de decir, mira, se puso así, pero es no alcanzan todavía a discriminar. Quizás con el reconocimiento facial o con otras cosas ya lo puedan hacer, pero mientras no, tenemos que ayudarles mucho a las máquinas en ese sentido, para que se pongan bien truchas, y tienen que, cuando les pidan, busquen con diferentes combinaciones de su nombre, porque a lo mejor, y si cambian, mi recomendación es esta, no cambien. Por ejemplo, si mi nombre completo es José Guadalupe Vargas Hernández, yo puedo escribir José G. Vargas nada más, sin Hernández, o José G. Vargas Hernández sin el guión, o José Guadalupe Vargas Hernández, etc. Entonces, pues vuelvo locas a las máquinas, y además me están enviando a diferentes ¿cómo se llaman? Bases, motores de la misma búsqueda. base, sí, los motores de búsqueda. Gracias, esa es la palabra correcta. Las bases de datos me están enviando y me están dividiendo mi producción. Pues esa es muy importante. Y la otra que te ayuda mucho para indexar tus trabajos son los GEL. En el caso de ustedes, no sé, igual, yo pienso que si revisan GEL y hay alguna letra allí, entonces nomás tienen que poner ahí código GEL y le ponen a cuál corresponde, igual funciona, ¿no? Pero no sé en los casos específicos de ustedes cómo funciona eso en esas áreas. Bueno, vuelvo ahora sí, con esta aclaración que fue muy buena tu pregunta. No sé si contesté tu pregunta, Marta, ¿sí? Sí, muy bien. Entonces, si tú dices, mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado es en impuestos, pero yo trabajo pensiones, bueno,
si es lo que trabajas pensiones, debe ser número uno. Y segundo, impuestos. Y ya, o sea, ve priorizando dónde quieres que te ubiquen a ti. Si tú dices, déjenme decirles, hay otro detalle bien importante de los beneficios de hacerlo así. Yo estoy recibiendo más o menos cada mes, mínimo cada mes, una invitación a revisar una tesis doctoral de otras universidades del mundo. Cuando eso sucedió hace como unos 10 años, la primera vez me extrañé mucho. Y dije, bueno, ¿quién me recomendó? ¿Qué onda? ¿O qué sé yo? No. Son las bases de datos que ya existen y que te dicen, ¿quién es el experto en esta área? ¿Quién cumple con esos requisitos de doctorado, etcétera, etcétera? ¿Quién? Y si uno alimenta también con las tesis y todo, pues ahí en las bases de datos, mándaselo a un plano de tal que está en su parte. Pagan. Lo más importante es que pagan. Pagan de 100 a 300 dólares, ¿sí?, por revisar una tesis doctoral. Y entonces yo me quedo espantado porque digo, a ver, ¿quién me recomendó aquí? Yo no conozco a estas gentes, pero me están llegando. Es gracias precisamente a que me tienen bien ubicado en los nichos internacionales. ¿Sí? Me tienen perfectamente ubicado y eso, por un lado me da gusto, por otro lado me da oportunidades de generar trabajo. Igual, y lo pueden ver en Facebook. Ayer di un seminario Suji y una clase, estoy dando una clase en una universidad de Estados Unidos, y cuando me invitaron a ver esa materia online, vean en Facebook, ahí está anunciado y todo, dije, ¿quién me recomendó? ¿Cómo estuvo este rollo? Y yo le preguntaba en otros doctorados donde trabajo, como en Veracruz, como en la Autónoma de Aguascalientes, aquí mismo venía a la UAD, Francisco fue mi alumno en la UAD, en la Autónoma de Durán, y esta mujer que también dice que es mi alumna, sí, efectivamente, y con Rosy, que publicó mucho, también Francisco publicó, él debería de estar. Si él hubiera seguido el espíritu, rápido hubiera logrado estar en el SNI, ya teníamos todo listo, nada más que él dice, no, y ya desde entonces sabe que tenía otro camino diferente, ¿no? Sería del SNI, pero no sería director. Justamente lo que dices, ¿tú lo dijiste, Mario? No, tú lo dijiste. Sí, y con eso contesto tu pregunta. Mira, administración y docencia. Bueno, es que no sé, aquí me han dicho que las reglas del juego son diferentes, pero en los tecnológicos yo me inicié en el TEC de Ciudad Guzmán y empecé la administración. Ahora mi hijo está como jefe de sistemas en el tecnológico del Departamento de Sistemas en Ciudad Guzmán y está muy chico. Yo le digo, a ver, espérate, yo cometí algunos errores importantes en mi vida que quisiera que tú los canalizaras. Pero eso es de acuerdo allá, y ya veo que es diferente el federal a los del estado. Pero yo estuve en administración de 74 que yo entré, todavía no terminaba mi carrera y tenía el mejor promedio en el poli, pero precisamente por eso me castigaron. Empezaba el TEC de Ciudad Guzmán, vaya a Ciudad Guzmán a ayudarles, y después se viene a terminar. Voy a sentar un ratito, a terminar, a presentar sus exámenes finales en el Politécnico. Entonces empecé a trabajar 4 meses antes de que terminara mis estudios. Hice una carrera, pero rapidísima en la administración. Coordinador de carrera, y luego llegué hasta la jefatura de división. Y en 78, cuando de la jefatura de división había que brincar a la subdirección, a mí me llamaron y me dijeron, usted no puede ser subdirector. Éramos 2 candidatos, el de Ciencias Económico-Administrativas y el de Ingenierías. La división de Ingenierías, Ciencias y Ingenierías. Y les dije, sí, yo soy consciente, y ya no sé por qué. Y les voy a decir por qué. Les dije, porque no soy egresado del sistema tecnológico, soy de Politécnico. Segundo, porque no soy ingeniero. Y dice, sí, efectivamente. Y a la posición de su director va a ir Mario, que era
Mario Madrigal, no otro Mario, No es Mario. otro Mario. Y entonces sí, pero mire, yo ya tengo mi paracaídas listo, preparado, y quiero que me ayuden. ¿Cuál es tu paracaídas? Digo, quiero irme a hacer mi maestría al extranjero. Ya había empacado mi paracaídas, yo ya sabía que eso iba a pasar tarde o temprano, ya había empacado mi paracaídas. Entonces, sí, cómo no, te apoyamos, te ayudamos. Y ellos me ayudaron y directamente me consiguieron la beca de CONACYT. Inmediatamente me pude ir a incorporarme a Los Ángeles a hacer mi maestría. Regresando, me castigaron, pero entonces fíjate que era un sueño para mí, porque de alguna manera yo me identificaba mucho con la administración, como una posición ejecutiva, etcétera, etcétera. Y volví a la administración. Luego me fui al doctorado en 82 la primera vez, y después y regresé en 83 por la crisis financiera de México, no pude terminar, y otra vez a la administración. Y estuve muy contento siempre en la administración, lo disfruté mucho definitivamente, pero yo sentí que cuando terminé el doctorado y regresé con el doctorado en 92, me acuerdo que estaba, voy a decir su nombre porque es un gran amigo, el ingeniero Enrique Leal Cruz, que ha estado en muchos tecnológicos de los federales, y me dice, oye, pues te necesito acá. Le digo, discúlpeme, pero le dije yo de broma a él, porque nos llevábamos mucho, pero yo ya soy doctor y yo quiero hacer investigación. Oye, pero si sabes que aquí en los tecnológicos no hay investigación. Y sí, lo sé, le digo, pero quiero dedicarme a la docencia, que es lo más cercano, y olvidarme de la administración. Yo quiero hacer carrera en investigación, en la medida de lo posible, irme hacia investigación. Ya tenía algunos trabajos publicados en el doctorado. Desde maestría tenía un trabajo publicado, y luego en el doctorado publiqué varios trabajos, porque estaba apoyado por Ford Foundation. Y entonces dije yo, es que esto necesito capitalizarlos, metiéndome al SNI. Y aquí me va a ser muy difícil, porque no voy a poder darle continuidad, no hay investigación sencillamente. Y entonces la administración me quita mucho tiempo, y lo pensé así, y le dije a Enrique, te agradezco muchísimo el apoyo que tú me das, pero realmente yo ya me voy a enfocar a la investigación. Y me fui a la Universidad de Colima. La Universidad de Colima me ofreció luego el puesto de investigador, y tenía la plaza en el sistema de tecnológicos, pero me la llevé a Colima. Entonces pude compatibilizar todo afortunadamente, pero me quedé en docencia. Desde entonces, mira, yo entendí en ese tiempo que mucho del tiempo que en realidad no es tiempo perdido, no digo tiempo perdido, pero si quería obviar caminos debía de haberme dedicado desde un inicio a la investigación, aunque no hubiera investigación en el TEC, pero por mi cuenta, ¿sí? Bueno, primer punto. Segundo punto, en el sistema federal y en las universidades, hacer carrera en docencia, en investigación, es más, da mayor estabilidad a largo plazo que en la administración. Segundo punto para que lo consideren, y se defina, ¿no? Yo le digo a mi hijo esto, y mi hijo dice, no, dice, yo quiero seguir ahorita en la administración, y luego voy a hacer lo que tú, voy a terminar mi doctorado, que ya lo empezó, y ya seguir en investigación nada más. Le digo, sí, pero está bien que lo pivotes así, lo pienses así, para que tengas todas las experiencias, pero de una vez tienes que decidirte, porque a él le encanta la administración, si quieres seguir en la administración o quieres seguir en docencia e investigación. Pero en realidad sí hay incompatibilidad, porque te quita mucho tiempo, y si te dedicas a investigación, pues tienes que pesarlo. Mira, tienes que pesar, yo te aconsejo eso, pesa ingresos primero. Si estás de candidato, no sé, pero en el nivel 1 son como 20,000 pesos, ¿sí? Y ahí va aumentando hasta un poquito más de 30, 34, en nivel 3, etc. Entonces, si vas a hacer carrera allí, pues ahí tienes, y además deja muchas satisfacciones y oportunidades de viajar por el mundo, etc. Invitado, etc. En cambio, en la administración a veces tienes más tensiones y todo, y no sabes, te toca uno con teoría X, en la administración le llamamos teoría X o teoría Y, y entonces te genera mucha inestabilidad,
tienes que pensarlo, son decisiones, pero hay quien les gusta la administración y a pesar de que, o sea, son cuestiones motivacionales. Finalmente mi recomendación, haz lo que a ti te guste mejor. Pero si ya tienes SNI, sí es conveniente que, no es que sean incompatibles, te voy a decir, muchos jefes de departamento en el CUSEA son muy hábiles, son SNI, todos son SNI, pero son muy hábiles. Muy hábiles. Te voy a dar el truco. Y es correcto. Es correcto hacerlo así. Entonces, si quieres seguir siendo, tener la posición administrativa que tengas, puedes seguir como jefe o en la administración o donde estés, pero siempre y cuando, y puedes contribuir al crecimiento organizacional, es decir, institucional, si lo haces lo que en la Universidad de Guadalajara se permite. Por ejemplo, si es un coordinador de doctorado y el doctorado está en el PNPC, CONACYT dice que cualquier estudiante que esté en un programa de PNPC tiene que publicar con su asesor. Las primeras publicaciones tienen que ser con su asesor, para que puedan ser. Entonces, ahí está la clave. El coordinador toma 2 o 3 asesorados y les dice, vamos a escribir sobre esto, yo voy a ser tu coautor, tú vas a entrar en primer lugar, me dejas una vez como primer lugar y la segunda entras tú como primer lugar, etcétera. Llegan a acuerdos y los dos trabajan y está no solamente permitido, tiene que ser así de acuerdo a los programas PNPC. En los programas que no son PNPC, que son de maestría o simplemente de licenciatura, también puedes hacer lo mismo, aunque no sea un mandato o un requisito de CONACYT. Pero yo lo hago. Sí, hay muchachos a veces que se dicen, oye, yo tengo interés en hacer esta investigación y me gustaría trabajar con usted. Sí, cómo no. Y no solamente de Guadalajara o de Zapopan, sino de otras partes, incluso otras partes del mundo. Ahorita, por ejemplo, tengo asesorados en Kazajistán, por decirte así. Entonces, y así lo hacemos. Yo los voy orientando, los voy enseñando y todo, y les voy diciendo, busquen aquí, o alineen esto, o vayan haciendo esto, y entramos como coautores, y de esa manera ellos ya cumplen un requisito que es muy bueno, porque publicar con un autor coautoreado, con un extranjero, les ayuda muchísimo a su desarrollo, según nos explicaron, y en muchísimos países es válido eso. Aquí en México también eso es válido. Lo que no es válido, y lamentable muchos maestros lo hacen así, es poner a trabajar a los muchachos y háganme una investigación sobre esto y entréguenme. Y ya sabemos que muchas de las veces vienen plagiados, pero allí lo deforman y un poquito, le buscan, lo parafrasean, se puede decir, el parafraseo, lo modifican un poco y lo publican como si fueran propios del maestro. Eso no se vale. Se vale decirles, vamos investigando sobre esto, ayúdame a aplicar estas encuestas, etcétera, etcétera. Eso sí se vale. Entonces, hay cuestiones que se pueden hacer, y muchísimos jefes del departamento, coordinadores de carrera, coordinadores de maestría, de doctorado, etcétera, se sostienen así, pero tienen mucha habilidad para eso. Entonces, yo siempre les digo a los que empiezan, tengo problemas para hacer un trabajo de campo. Muy bien, enfílalo en tu clase, porque eso está en PRODEP incluso. Enfílalo en tu clase y diles, a ver, vamos a hacer un cuestionario sobre esto, o ya lo tengo, o ya lo preparé. Por favor, les pido que cada uno de ustedes aplique 20 en el campo y me traiga la tabulación, etcétera, etcétera. Eso sí es permitido. Pero apropiarse del trabajo del lo que es peor, las tesis. Muchísimas tesis que son muy buenos trabajos de los estudiantes. Hay muchísimos, y te lo voy a decir así, SNIC se los plagian totalmente, ¿no? Los convierten en artículos, las tesis se convierten en artículos y los presentan así. Son prácticas pues que son indebidas.
Entonces, pues tienes que pensarlo mucho, muy bien, ¿verdad? Y ver otras alternativas y